Buenos días, profesora. Mi equipo está conformado por Arely Gutiérrez, Claudio Olvera, Osvaldo Sánchez y su servidora Blanca Valdivia. Vamos a exponer el proceso de neurulación. Primero que nada, ¿qué es la neurulación? La neurulación va a ser el proceso por el cual se va a formar el tubo neural durante el desarrollo intrauterino. ¿Qué es el tubo neural? Bueno, primero que nada, el tubo neural es una estructura embrionaria que se va a formar el primer mes de la gestación y el tubo se cierra alrededor de la semana 28 después de la fecundación. Se trata del precursor del sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal. A medida que el desarrollo embrionario progresa, el tubo neural se va a ir dividiendo en 4 sesiones, que es el encéfalo anterior, va a ser el prosencéfalo, el medio, que es mesencéfalo, el posterior rombencéfalo y la médula espinal. Cada una de estas partes progresará hasta dar lugar a diferentes elementos que componen el sistema nervioso central adulto. Va a ser un proceso. Entonces, la mayor parte del sistema nervioso se va a desarrollar a partir de las paredes del tubo neural. Y bueno, la neurulación primaria. Vamos a explicar lo que es la neurulación primaria. Tras la fecundación, se va a formar un cigoto. La célula primigenia compuesta por la fusión de un óvulo y un espermatozoide. El cigoto se va a dividir sucesivamente y se va a convertir en un conjunto de células que se denomina mórula. Posteriormente aparece el blastocele, una cavidad llena de fluido dentro de esta estructura de la mórula. Cuando esto sucede, vamos a hablar y va a recibir el nombre de la blástula. La blástula se va a dividir en 3 capas, que va a ser el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Y por último, se va a pasar al proceso de formación y modelado de la placa neural. Aquí prácticamente el proceso de la neurulación es cuando comienza el mesodermo dorsal subyacente junto con el endodermo faríngeo, va a enviar señales a las células ectodérmicas para transformar las células de la placa neural en columnares. Flexión de la placa neural. Bueno, la flexión de la placa ocurre en 2 pasos que corresponden a la formación del surco y su plegamiento. El primer paso ocurre en 3 regiones específicas denominadas puntos de bisagra, de los cuales uno se localiza en línea media por encima de la notocorda y los otros 2 se localizan dorso-lateralmente en los pliegues neurales. En las regiones bisagra, las células son inducidas a adquirir forma de cuña. El plegamiento involucra la rotación de las placas neural alrededor de los puntos bisagra, de tal forma que el movimiento alrededor del punto bisagra medio se denomina elevación y alrededor de los puntos dorsolaterales se denomina convergencia. La neurulación secundaria es el proceso que culmina la formación del tubo neural, que se da como consecuencia del propio desarrollo del tubo neural. Este proceso se asocia con la división de células del tubo neural entre mesenquimatosas y epiteliales. Las primeras se localizan en la parte central del tubo y la segunda en su región periférica. A medida que estas células se diferencian, se forman cavidades entre 2 conjuntos. Las células mesenquimatosas que se localizan en esta parte del embrión se condensan y se forman lo que conocemos como cordón medular. Se hace hueca por dentro hasta dejar paso a la cavidad del tubo neural. Este fenómeno se inicia en la región sacral de la columna vertebral. Bueno, en la formación y cierre del tubo neural, esto sucede cuando la placa neural se aplana, se alarga y se pliega sobre sí misma en torno a su surco neural. Esta acaba teniendo una forma de U, así como se muestra en la imagen a medida que las paredes se van levantando. Estas forman las crestas neurales y el tubo neural.
También en el momento del proceso que el tubo está abierto, por ambos extremos son los neuroporos caudal y el rostral. En la formación de vesículas, bueno, están las encefálicas primarias y secundarias, que son las dilataciones del tubo neural, y estas se forman aproximadamente a la 4ª semana del periodo de gestación. Durante la 5ª semana, la región craneal del tubo neural se divide en cerebro anterior, en medio y posterior. En el cerebro anterior, el cual está constituido por derivados del prosencéfalo, que son 2 vesículas telenfálicas a los lados y el encéfalo en el centro. En la parte del mesencéfalo representa el cerebro medio. En el cerebro posterior es el cual está formado por los derivados del rombencéfalo, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Y bueno, a partir de estas estructuras, se estará formando lo que compone nuestro sistema nervioso central. Bueno, ahora en las patologías, el fallo en el cierre del neuroporo caudal produce malformaciones en la médula espinal denominadas malformaciones de espina. El fallo en el cierre del neuroporo cefálico produce malformaciones en el encéfalo, que es llamada anencefalia, y en el cráneo, que queda escondido. El encefalocele se produce cuando el tubo no se cierra cerca del cerebro y hay una apertura en el cráneo. El cerebro y las membranas que lo cubren pueden sobresalir a través del cráneo y formar un bulto similar a un saco. La anencefalia, esta afección se produce cuando el tubo neuronal no se cierra en la parte superior. Como resultado, falta la mayor parte o la totalidad del cerebro, y también podrían faltar partes del cráneo. Los bebés que nacen con esta afección por lo general permanecen inconscientes y son sordos, ciegos, y no pueden sentir dolor porque las estructuras cerebrales relacionadas con dichas funciones no existen. Y todo esto es la exposición sobre la neurulación de mi equipo.